Usted puede sanar su vida. Louise Hay. Traducción de Marta I. Guastavino. Dedicatoria. Que esta ofrenda pueda servir para que cada uno encuentre dentro de sí ese lugar donde conoce su propio valor, esa parte que en todos nosotros es puro amor y aceptación de sí mismo. Prólogo. Si me encontrara de pronto en una isla desierta donde no pudiera tener conmigo más que un solo libro, escogería el de Louise L. Hay. Usted puede sanar su vida, que no solo transmite lo esencial de una gran maestra, sino que es también la expresión, poderosa y muy personal, de una gran mujer. En este libro, nuevo y maravilloso, Louise comparte parcialmente el viaje que la ha llevado hasta el punto de su evolución en que hoy se encuentra. Su historia, en mi opinión, esbozada aquí con demasiada brevedad, pero quizás eso sea tema para otro libro, me hizo vibrar de admiración y de simpatía. Lo que me interesa destacar es que aquí está todo lo que es necesario saber de la vida y sus lecciones, y también cómo trabajar sobre uno mismo. Y esto incluye la guía referencial que Louise ofrece de las probables pautas anímicas que se ocultan tras el malestar de la enfermedad, y que hasta donde yo sé es verdaderamente notable y única. Una persona que se encontrase en una isla desierta y a quien le llegara este manuscrito en una botella, podría aprender todo lo que se necesita saber para sacar de la vida el mejor partido posible. Pero aunque uno no esté en una isla desierta, si su camino, quizás incluso accidentalmente, se ha cruzado con el de Louise Hay, está bien encaminado. Los libros de Louise, sus cassettes y sus seminarios son un verdadero regalo para un mundo lleno de problemas. Lo que me llevó al encuentro con Louise y a la utilización de conceptos provenientes de su labor curativa fue mi propio y profundo interés en trabajar con personas enfermas de SIDA. Todas las personas a las que hice escuchar la grabación de Positive Approach to AIDS, una visión positiva del SIDA, captaron enseguida el mensaje de Louise, y muchas de ellas convirtieron el escuchar esta cinta en parte de su ritual curativo cotidiano. Una de estas personas, Andrew, me dijo: todos los días me quedo dormido con Louise y me levanto con ella. Mi admiración y mi amor por ella fueron en aumento a medida que veía a mis queridos pacientes de SIDA afrontar su tránsito enriquecidos y en paz consigo mismos y con el mundo, más plenos de amor y compasión por sí mismos y por todos por el hecho de que ella hubiera sido parte de su vida, y con un sereno regocijo por haber tenido esa precisa experiencia de aprendizaje. En mi vida he recibido el don de muchos grandes maestros, algunos de ellos santos, estoy seguro, e incluso quizás avatares. Pero Louise es una gran maestra con quien se puede hablar y estar, gracias a su enorme capacidad de escuchar con un amor incondicional mientras ella y su interlocutor friegan juntos los platos. Otro maestro, para mí no menos grande, prepara una ensalada de patatas estupenda. Louise enseña con el ejemplo, y vive aquello mismo que enseña. Para mí es un honor invitar a los lectores a que hagan de este libro parte de su vida. Los lectores y el libro se lo merecen. Dave Brown. Primera parte. Introducción. Sugerencias a mis lectores. He escrito este libro para compartir con ustedes aquello que sé y que enseño. Heal Your Body, Sane su cuerpo, ha llegado a ganar amplia aceptación como libro autorizado sobre las pautas mentales que crean enfermedades en el cuerpo. He recibido centenares de cartas de lectores que me piden que amplíe mi información. Muchas personas con quienes he trabajado en calidad de clientes particulares, y otras que han seguido mis seminarios aquí en Estados Unidos y en el extranjero, me han pedido que escribiera este libro. Lo he pensado de manera que les dé a ustedes la vivencia de una sesión, tal como lo haría si acudieran a mi consulta privada o a uno de mis seminarios. Si están dispuestos a hacer los ejercicios progresivamente, tal como aparecen en el libro, para cuando los hayan terminado se habrá iniciado el cambio en su vida. Yo les diría que lean una vez todo el libro, y después vuelvan a leerlo lentamente, pero esta vez haciendo cada ejercicio en profundidad. Dense tiempo para trabajar con cada uno de ellos. Si pueden, hagan los ejercicios con un amigo o con un miembro de la familia. Cada capítulo se inicia con una afirmación, y cada una de ellas les será útil cuando estén trabajando en ese aspecto de su vida. Tómense 2 o 3 días para estudiar cada capítulo y trabajar con él y no se olviden de decir y escribir repetidas veces la afirmación con que se inicia el capítulo. Los capítulos se cierran con un tratamiento que es una corriente de ideas positivas, pensadas para transformar la conciencia.
Relean este tratamiento varias veces por día. Al final del libro, comparto con ustedes mi propia historia. Sé que les demostrará que, sin importar de dónde vengamos ni lo humildes que fueran nuestros orígenes, podemos mejorar nuestra vida hasta cambiarla totalmente. No olviden que cuando trabajan con estas ideas cuentan con todo el apoyo de mi afecto. Algunas de mis ideas. Somos responsables en un 100% de todas nuestras experiencias. Todo lo que pensamos va creando nuestro futuro. El momento del poder es siempre el presente. Todos sufrimos de odio hacia nosotros mismos y de culpa. En nuestros peores momentos, pensamos, yo no sirvo. No es más que una idea, y una idea se puede cambiar. El resentimiento, la crítica y la culpa son las reacciones más dañinas. Liberar el resentimiento llega incluso a disolver al cáncer. Cuando nos amamos realmente a nosotros mismos, todo nos funciona en la vida. Debemos dejar en paz el pasado y perdonar a todos. Debemos estar dispuestos a empezar a amarnos. Aprobarse y aceptarse a sí mismo en el ahora es la clave para hacer cambios positivos. Somos nosotros los creadores de todo lo que llamamos enfermedad en nuestro cuerpo. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero, y sin embargo, la vida cambia siempre. No hay comienzo ni hay final, solo un reciclar constante de la sustancia y las experiencias. La vida jamás se atasca, ni se inmoviliza ni se enrancia, pues cada momento es siempre nuevo y fresco. Soy uno con el mismo poder que me ha creado, y que me ha dado el poder de crear mis propias circunstancias. Me regocija el conocimiento de que tengo poder para usar mi mente tal como yo decida. Cada momento de la vida es un comienzo nuevo que nos aparta de lo viejo y este momento es un nuevo comienzo para mí, aquí y ahora. Todo está bien en mi mundo. Capítulo 1. Lo que creo. Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. La vida es realmente muy simple, recibimos lo que hemos dado. Lo que pensamos de nosotros mismos llega a ser verdad para nosotros. Creo que todos, y me incluyo, somos responsables en un 100% de todo lo que nos sucede en la vida, lo mejor y lo peor. Cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y lo que siente. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias. Nosotros creamos las situaciones, y después renunciamos a nuestro poder, culpando a otra persona de nuestra frustración. Nadie, ni ningún lugar ni cosa, tiene poder alguno sobre nosotros, porque en nuestra mente los únicos que pensamos somos nosotros, los que creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo lo que hay en ella. Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestra mente, los encontramos en nuestra vida. ¿En cuál de estos dos enunciados se reconoce usted? Todos están contra mí. La gente es siempre amable. Cada una de estas creencias creará experiencias muy diferentes. Lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. El universo nos apoya totalmente en todo lo que decidimos pensar y creer. Dicho de otra manera, nuestra mente subconsciente acepta cualquier cosa que decidamos creer. Ambas expresiones significan que lo que creo respecto a mí mismo y a la vida llega a ser verdad para mí. Lo que usted decide pensar de usted mismo y de la vida llega a ser verdad para usted. Y ambos tenemos opciones ilimitadas respecto de lo que podemos pensar. Cuando lo sabemos, lo sensato es optar por la gente es siempre amable, y no por todos están contra mí. El poder universal jamás nos juzga ni nos critica. Se limita a aceptarnos por lo que valemos, y a reflejar nuestras creencias en nuestra vida. Si quiero creer que la vida es solitaria y que nadie me ama, entonces eso será lo que encuentre en mi mundo. Sin embargo, si estoy dispuesta a renunciar a esa creencia y a decirme que el amor está en todas partes, y que soy capaz de amar y digna de amor, y me adhiero a esa nueva afirmación y la repito frecuentemente, esa llegará a ser mi verdad. En mi vida aparecerán personas capaces de amar, las que ya forman parte de ella me demostrarán más amor, y yo descubriré lo fácil que me resulta expresar mi amor a los demás. La mayoría de nosotros tenemos ideas absurdas de quiénes somos, y muchas
muchas reglas rígidas sobre cómo se ha de vivir la vida. No digo esto para condenarnos, ya que todos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento. Si supiéramos más, si tuviéramos más entendimiento y fuéramos más conscientes, haríamos las cosas de otra manera. Les ruego que no se menosprecien por estar donde están. El hecho mismo de que hayan encontrado este libro y me hayan descubierto significa que están preparados para introducir en su vida un cambio positivo. Reconózcanse el mérito. Los hombres no lloran. Las mujeres son incapaces de manejar dinero. Son ideas demasiado estrechas para vivir con ellas. Cuando somos muy pequeños aprendemos a sentirnos con nosotros mismos y con la vida según las reacciones de los adultos que nos rodean. Es así como aprendemos lo que ahora pensamos de nosotros y de nuestro mundo. Es decir, que si ha vivido usted con personas muy desdichadas y asustadas, culpables o coléricas, habrá aprendido muchas cosas negativas sobre usted y sobre su mundo. Nunca hago nada bien. Es por mi culpa. Si me enfado soy una mala persona. Esta clase de creencias generan una vida de frustración. Cuando crecemos, tenemos tendencia a recrear el ambiente emocional de nuestro hogar de la infancia. Es algo que no está ni bien ni mal, simplemente, se trata de lo que por dentro sabemos que es un hogar. También tendemos a recrear la relación que tuvimos con nuestra madre o con nuestro padre, o la que ellos tenían entre sí. Piense con cuánta frecuencia ha tenido una amante o un jefe que era el retrato de su madre o de su padre. Nos tratamos a nosotros mismos tal como nos trataban nuestros padres. Nos regañamos y nos castigamos de la misma manera. Si escucha, casi podrá oír las palabras. Además nos amamos y nos animamos de la misma forma, si cuando éramos pequeños nos amaban y nos animaban. Tú nunca haces nada bien, es por culpa tuya. ¿Cuántas veces se lo ha dicho usted a sí misma? Eres maravillosa, te amo. ¿Cuántas veces se dice usted estas palabras? Sin embargo, yo no echaría la culpa a nuestros padres. Somos todos víctimas de víctimas, y ellos no podían de ninguna manera enseñarnos algo que no sabían. Si su madre no sabía amarse a sí misma, ni su padre tampoco, era imposible que le enseñaran a usted a amarse a sí mismo. Estaban haciendo todo lo que podían con lo que les habían enseñado de pequeños. Si quiere usted entender mejor a sus padres, hágales hablar de su propia niñez, y si los escucha con compasión, aprenderá de dónde provienen sus miedos y sus rigideces. Las personas que le hicieron a usted todo aquello estaban tan asustadas y temerosas como usted. Creo que escogemos a nuestros padres. Cada uno de nosotros decide encarnarse en este planeta en un determinado punto del tiempo y del espacio. Hemos escogido venir aquí para aprender una lección determinada que nos hará avanzar por el sendero de nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de nuestra piel, nuestro país, y luego buscamos los padres que mejor reflejen la pauta que traemos a esta vida para trabajar con ella. Después, cuando hemos crecido, es común que les apuntemos con un dedo acusador, clamando, mira lo que me hiciste. Pero en realidad, los habíamos escogido porque eran perfectos para el trabajo de superación que queríamos hacer. De muy pequeños aprendemos nuestros sistemas de creencias, y después vamos por la vida creándonos experiencias que armonicen con nuestras creencias. Evoque su propia vida y fíjese con cuánta frecuencia ha pasado por la misma experiencia. Pues bien, yo creo que usted se la creó una y otra vez porque reflejaba alguna creencia que tenía sobre sí mismo. En realidad, no importa durante cuánto tiempo hemos tenido un problema, ni lo grande que sea, ni hasta qué punto pone en peligro nuestra vida. El momento del poder es siempre el presente. Todos los acontecimientos que hasta el momento le han sucedido en su vida han sido creados por los pensamientos y las creencias que tenía en el pasado. Fueron creados por las cosas que pensó y las palabras que dijo ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año anterior, hace 10, 20, 30, 40 o más años, según la edad que tenga. Sin embargo, eso es su pasado, está hecho y acabado. Lo que importa en este momento es lo que usted decida pensar y decir ahora mismo, porque esas ideas y esas palabras han de crear su futuro. Su momento de poder es este presente en que usted está formando las experiencias de mañana, de la próxima semana, del próximo mes o del año que viene. Tal vez tenga conciencia de lo que está pensando en este momento. ¿Es un pensamiento positivo o negativo? ¿Quiere que ese pensamiento esté determinando su futuro? Pregúnteselo, dése cuenta.
lo único con que tenemos que vernoslas es siempre una idea, y una idea se puede cambiar. Si cual fuera el problema, nuestras experiencias no son más que efectos externos de nuestros pensamientos. Incluso el odio hacia sí mismo no es más que odiar la idea que uno tiene de sí mismo. Una idea que le dice, soy una mala persona. Esa idea genera un sentimiento, y uno acepta el sentimiento. Sin embargo, si no tenemos la idea, no tendremos tampoco el sentimiento. Y las ideas se pueden cambiar. Cambie de idea, y el sentimiento se irá. Una vez descubierto el origen de muchas de nuestras creencias, no debemos tomar esta información como excusa para inmovilizarnos en nuestro dolor. Tampoco importa durante cuánto tiempo hayamos seguido una pauta negativa. El momento de poder es el presente. Qué maravilla es comprenderlo así. Podemos empezar a ser libres en este mismo momento. Créase o no, nosotros elegimos lo que pensamos. Puede ser que habitualmente pensemos siempre lo mismo, y que no parezca que estemos escogiendo lo que pensamos. Pero hicimos la opción originaria. Podemos negarnos a pensar ciertas cosas. Fíjese con qué frecuencia se ha negado a pensar algo positivo sobre usted. Bueno, pues también puede negarse a pensar algo negativo sobre usted. No hay nadie a quien conozca o con quien haya trabajado que no sufra, en una u otra medida, por odiarse a sí mismo o por sentirse culpable. Cuanto más culpa y más odio hacia nosotros mismos albergamos, peor funciona nuestra vida. Cuanto menos culpables nos sintamos, cuanto menor sea la culpa que alberguemos, mejor funcionará nuestra vida, en todos los niveles. La creencia más íntima de todos aquellos con quienes he trabajado es siempre no sirvo. Y con frecuencia, a eso le añadimos no hago ningún esfuerzo o no lo merezco. No es cierto. Usted no dice muchas veces, o da a entender o siente que no es lo bastante bueno. Pero, ¿para quién? ¿Y de acuerdo con las normas de quién? Si en usted esta creencia es muy fuerte, no podrá crearse una vida sana, una vida de amor, prosperidad y júbilo. Sin que usted sepa cómo, su fundamental creencia subconsciente estará siempre contradiciendo este propósito. Sin saber por qué, usted jamás conseguirá llegar del todo a cumplirlo, porque siempre, en alguna parte, habrá algo que ande mal. Siento que el resentimiento, las críticas, la culpa y el miedo causan más problemas que ninguna otra cosa. Estas 4 cosas son las que provocan los principales desarreglos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Son sentimientos que se generan en el hecho de culpar a otros en vez de asumir la responsabilidad por nuestras propias experiencias. Si somos responsables en un 100% de todo lo que nos sucede en la vida, entonces no hay nadie a quien podamos culpar. Si lo que fuere lo que está sucediendo ahí fuera, no es más que un reflejo de lo que pensamos interiormente. No estoy perdonando el mal comportamiento de otras personas, pero son nuestras creencias lo que atrae a la gente que nos trata de esa manera. Si se descubre diciendo que todos le hacen siempre tal o cual cosa, lo critican, no le ayudan jamás, lo tratan como a un felpudo y lo insultan, piense que eso es su modelo. En su mente hay alguna idea que atrae a las personas que exhiben ese comportamiento. Cuando deje de pensar de esa manera, se irán a otra parte a hacérselo a otro, porque usted ya no los atraerá. He aquí algunos resultados de las pautas que se manifiestan en el nivel físico. Un resentimiento largamente cultivado puede carcomer el cuerpo hasta convertirse en la enfermedad que llamamos cáncer. Con frecuencia, el hábito permanente de la crítica conduce a la aparición de artritis. La culpa siempre busca el castigo, y el castigo provoca dolor. Cuando alguien que viene a consultarme se queja de mucho dolor, sé que es una persona que carga con mucha culpa. La tensión que el miedo produce puede provocar afecciones como la calvicie, úlceras e incluso llagas en los pies. He comprobado que al perdonar y renunciar al resentimiento se puede disolver incluso el cáncer. Esto puede parecer simplista, pero es algo que he visto y he experimentado personalmente. Podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado. Lo pasado, se suele decir. El pasado ya no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar en él. Es una tontería que nos castiguemos en el presente porque alguien nos hizo sufrir en un remoto pasado. Empiece a disolver ese resentimiento ahora que es relativamente fácil. Suelo decirle a la gente que alberga resentimientos profundos. No espere a verse ante la amenaza de un bisturí o en su lecho de muerte, cuando tal vez tenga que enfrentar también el pánico.
Cuando somos presa del pánico es muy difícil concentrar la mente en el trabajo curativo. Primero necesitamos tiempo para disolver los miedos. Si optamos por creer que somos víctimas indefensas y que en ninguna parte hay esperanza, el universo nos apoyará en esa creencia y nada podrá salvarnos. Es vital que renunciemos a esas ideas y creencias tontas, negativas y anticuadas que no nos sirven de apoyo ni nos alimentan. Hasta nuestro concepto de Dios ha de ser el de alguien que está de nuestra parte y no contra nosotros. Para renunciar al pasado, debemos estar dispuestos a olvidar. Es necesario que nos decidamos a renunciar al pasado y a perdonar, incluso a nosotros mismos. Es probable que no sepamos perdonar, y también que no queramos perdonar. Sin embargo, el simple hecho de decir que estamos dispuestos a hacerlo inicia el proceso de curación. Para curarnos, es imperativo que nosotros renunciemos al pasado y que perdonemos. Te perdono por no ser como yo quería que fueras. Te perdono y te dejo libertad. Quien se libera con esta afirmación somos nosotros. Toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo. Cada vez que enfermamos, debemos buscar en nuestro corazón qué es lo que necesitamos perdonar. En A Course in Miracles, un curso en milagros, se nos dice que toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo, y que cada vez que enfermamos, debemos mirar a nuestro alrededor para ver a quién tenemos que perdonar. A esta idea añadiría yo que la persona a quien más difícil se nos hace perdonar es aquella misma de quien más necesitamos liberarnos. Perdonar significa renunciar, dejar en libertad. No tiene nada que ver con ningún comportamiento externo, es simplemente no seguir aferrado a algo. No es necesario que sepamos cómo perdonar, lo único que hace falta es que estemos dispuestos a hacerlo, que de los cómo ya se encargará el universo. Aunque entendemos también nuestro dolor, que duro nos resulta a casi todos entender que ellos, sean quienes fueren esos que más necesitamos perdonar, también sufrían. Es necesario que entendamos que estaban haciendo lo mejor que podían con la comprensión, la conciencia y el conocimiento que tenían en aquel momento. Cuando alguien viene a mí con un problema, no me importa de qué se trata, ya sea mala salud, falta de dinero, relaciones insatisfactorias o una creatividad sofocada, yo siempre trabajo sobre una sola cosa, que es el amor a sí mismo. He comprobado que cuando realmente nos amamos, es decir, cuando nos aceptamos y aprobamos exactamente tal como somos, todo funciona bien en la vida. Es como si por todas partes se produjeran pequeños milagros. Nuestra salud mejora, atraemos hacia nosotros más dinero, nuestras relaciones se vuelven más satisfactorias, y empezamos a expresarnos de manera más creativa. Y parece que todo eso sucediera sin que lo intentásemos siquiera. Si uno se ama y se aprueba a sí mismo, creándose un espacio mental de seguridad, confianza, mérito y aceptación, eso aumentará su organización mental, creará más relaciones de amor en su vida, le traerá un trabajo nuevo y un lugar nuevo y mejor donde vivir, incluso le permitirá normalizar su peso corporal. Las personas que se aman a sí mismas, y que aman su cuerpo, no abusan de sí mismas ni de los demás. Aprobarse y aceptarse a sí mismo en el ahora es el primer paso hacia un cambio positivo en todos los ámbitos de la vida. El amor a nosotros mismos, tal como yo lo veo, comienza por no criticarnos jamás por nada. La crítica nos inmoviliza en la pauta misma que estamos intentando cambiar. Entendernos y ser amables con nosotros mismos nos ayuda a salir de ella. Recuerde los años que se ha pasado criticándose sin resultado alguno. Haga la experiencia, apruébese, y vea qué es lo que sucede. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Creo en un poder mucho mayor que yo, que fluye a través de mí en cada momento del día. Porque sé que en este universo hay solamente una inteligencia, me abro a la sabiduría interior. De esta única inteligencia provienen todas las respuestas, toda curación, todas las soluciones, toda creación nueva. En ese poder y esa inteligencia confío, sabiendo que todo lo que necesito saber se me revela y que todo lo que necesito me llega en el momento, el lugar y el orden adecuados. Todo está bien en mi mundo. Segunda parte. Una sesión con Louise. Capítulo 2.
¿Cuál es el problema? No hay peligro en mirar hacia adentro. El cuerpo no me funciona. Me duele, me sangra, me molesta, supura, se me tuerce, se me hincha, cojea, me arde, envejece, ve mal, oye mal, es una ruina. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. Creo que ya las he oído todas. Mis relaciones no funcionan. Son sofocantes, exigentes, no están nunca, no me apoyan, siempre están criticándome, no me quieren, jamás me dejan tranquilo, están todo el tiempo metiéndose conmigo, no se preocupan por mí, me llevan por delante, jamás me escuchan, etc. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. Sí, todas estas las he oído también muchas veces. Mis finanzas no funcionan. Mis entradas son insuficientes, irregulares, no me bastan, el dinero se me va más rápido de lo que entra, no me alcanza para pagar las cuentas, se me escurre entre los dedos, etc. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. Claro que las he oído todas. Mi vida no funciona. Jamás consigo hacer lo que quiero. No puedo contentar a nadie. No sé lo que quiero. Nunca me queda tiempo para mí. Mis necesidades y deseos siempre quedan postergados. Si hago esto no es más que por complacerlos. No soy más que un felpudo. A nadie le importa lo que yo quiero. No tengo talento. No soy capaz de hacer nada bien. No hago más que postergar decisiones. A mí nada me sale bien. Etcétera. Más cualquier otra queja que a usted se le ocurra. He oído todas estas, y muchas más. Cada vez que le pregunto a una dienta, o a un cliente, nueva qué es lo que le pasa, por lo general recibo una de esas respuestas. O quizá varias. Realmente, ellos creen que conocen el problema, pero yo sé que esas quejas no son más que el efecto externo de formas de pensar, que son internas. Por debajo de las pautas internas del pensamiento se oculta otra pauta, más profunda y más fundamental, que es la base de todos los efectos externos. Escucho las palabras que usan, mientras les voy haciendo algunas preguntas básicas. ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Cómo anda de salud? ¿Cómo se gana la vida? ¿Le gusta su trabajo? ¿Cómo van sus finanzas? ¿Cómo es su vida amorosa? ¿Cómo terminó su última relación? ¿Y la anterior a esa, cómo terminó? Hábleme brevemente de su niñez. Observo la postura corporal y los movimientos faciales, pero sobre todo, escucho realmente lo que dicen y cómo lo dicen. Las ideas y las palabras crean nuestras experiencias futuras. Mientras las escucho, puedo entender fácilmente por qué esas personas tienen precisamente esos problemas. Las palabras que pronunciamos son indicadores de lo que interiormente pensamos. A veces, las palabras que usan mis clientes no cuadran con las experiencias que describen. Entonces sé que no están en contacto con lo que realmente sucede, o que me están mintiendo, una de dos. Y cualquiera de las alternativas es un punto de partida, y nos proporciona una base desde la cual comenzar. Ejercicio, debería. En segundo lugar, les doy un bloc y un bolígrafo y les digo que escriban en lo alto de la página. Debería. Se trata de hacer una lista de 5 o 6 maneras de terminar esa oración. Hay personas a quienes se les hace difícil empezar, y otras que tienen tantas cosas para escribir que se les hace difícil detenerse. Después les pido que vayan leyendo las frases de la lista una a una, comenzando cada oración con un debería. Y a medida que las van leyendo, les pregunto, ¿por qué? Las respuestas que obtengo son interesantes y reveladoras como las siguientes: porque me lo dijo mi madre. Porque me daría miedo no hacerlo. Porque tengo que ser perfecto. Bueno, es lo que tiene que hacer todo el mundo. Porque soy demasiado perezoso, demasiado alto, demasiado bajo, demasiado gordo, demasiado tonto, o delgado, feo, inútil. Esas respuestas me enseñan cuál es el punto en que están atascados en sus creencias, y cuáles creen que son sus limitaciones. No hago comentarios sobre las respuestas. Cuando han terminado con la lista, les hablo de la palabra debería. Creo que debería es una de las palabras más dañinas de nuestro lenguaje. Cada vez que la usamos estamos, de hecho, hablando de una equivocación. Decimos que estamos equivocados, o que lo estuvimos o que lo estaremos.
No creo que necesitemos más equivocaciones en nuestra vida. Lo que necesitamos es tener más libertad de elección. A mí me gustaría hacer desaparecer para siempre de nuestro vocabulario la palabra debería, y reemplazarla por podría. Podría nos permite una opción, y nunca nos equivocamos. Después pido a mis clientes que vuelvan a leer las frases de la lista una a una, pero que esta vez empiecen cada oración diciendo, si realmente quisiera, podría. Eso arroja sobre el tema una luz completamente nueva. Mientras van respondiendo, pregunto con dulzura a mis clientes por qué no lo han hecho. También aquí podemos oír respuestas reveladoras. Porque no quiero. Tengo miedo. No sé cómo. Porque no sirvo para nada. Etcétera. Con frecuencia me encuentro con personas que se reprochan desde hace años algo que, para empezar, jamás quisieron hacer. O que se critican por no hacer algo que en realidad no fue idea de ellas, sino de otra persona que alguna vez les dijo que deberían. Cuando se dan cuenta de eso, ya pueden ir borrando aquello de su lista de deberías, y con qué alivio. Fíjense en toda la gente que durante años intenta estudiar una carrera que ni siquiera les gusta, solo porque los padres les dijeron que deberían ser dentistas o maestros. Piensen cuántas veces nos hemos sentido inferiores porque cuando éramos niños nos dijeron que deberíamos ser más despiertos o más ricos, o más creativos, como el tío tal o la prima cual. ¿Qué tiene usted en su lista de deberías que ya podría ir borrando con sensación de alivio? Después de pasar revista a esta breve enumeración, los clientes empiezan a considerar su vida desde un ángulo nuevo y diferente. Se dan cuenta de que mucho de lo que pensaban que deberían hacer son cosas que ellos, en realidad, jamás habían querido hacer, y que al intentarlo solo procuraban complacer a alguien. En muchos casos, se dan cuenta de que si no hacen lo que quieren es porque tienen miedo de no ser lo bastante capaces. Ahora el problema ha empezado a cambiar. Me he conseguido que inicien el proceso de dejar de sentir que están equivocados porque no están ajustándose a ninguna norma externa. Después empiezo a explicarles mi filosofía de la vida, tal como la presenté en el primer capítulo. Yo creo que la vida es realmente muy simple. Lo que recibimos del exterior es lo que antes enviamos. El universo apoya totalmente cada idea que decidimos pensar y creer. Cuando somos pequeños, de las reacciones de los adultos que nos rodean aprendemos nuestras creencias y nuestros sentimientos hacia nosotros mismos y hacia la vida. Sean cuales fueren esas creencias, al crecer las reeditaremos como experiencias. Sin embargo, se trata solamente de formas de pensar, y el momento del poder es siempre el presente. Los cambios se pueden iniciar en este mismo momento. Amarse a sí mismo. Luego explico a mis clientes que, independientemente de lo que parezca ser el problema, siempre centro mi trabajo en una única cosa, y es amarse a sí mismo. El amor es la cura milagrosa. Si nos amamos, aparecen los milagros en nuestra vida. No estoy hablando de vanidad ni arrogancia ni engreimiento, porque nada de eso es amor, no es más que miedo. De lo que hablo es de tener un gran respeto por nosotros mismos, y de estar agradecidos por el milagro de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Para mí, amor es apreciación llevada a un grado tal que me llena el corazón hasta rebosar. El amor puede orientarse en cualquier dirección, yo puedo sentir amor por el proceso de la vida como tal. El júbilo de estar viva. La belleza que veo. Otra persona. El conocimiento. El funcionamiento de la mente. Nuestro cuerpo y la forma en que funciona. Los animales, aves y peces. La vegetación en todas sus formas. El universo y la forma en que funciona. ¿Qué puede añadir usted a esta lista? Veamos algunas formas en que no nos amamos. Nos regañamos y criticamos interminablemente. Maltratamos el cuerpo con la mala alimentación, el alcohol y otras drogas. Aceptamos creer que no somos dignos de amor. No nos atrevemos a cobrar un precio digno por nuestros servicios. Creamos enfermedades y dolor en nuestro cuerpo. Nos demoramos en hacer las cosas que nos beneficiarían. Vivimos en el caos y el desorden. Nos creamos deudas y obligaciones. Atraemos amantes y compañeros que nos humillan. Piense cuáles son algunas de sus maneras. Si, de la manera que sea, negamos nuestro bien, ese es un acto en que no nos amamos a nosotros mismos. Recuerdo a una clienta mía que usaba lentillas.
Un día se libró de un antiguo miedo que le venía de la infancia, y a la mañana siguiente, al despertarse, se dio cuenta de que las lentes de contacto le molestaban demasiado para ponérselas. Miró a su alrededor y comprobó que veía con perfecta claridad. Sin embargo, se pasó el día entero diciéndose para sus adentros, pues no me lo creo. Al día siguiente volvió a usarlas. Nuestro subconsciente no tiene sentido del humor. Mi clienta no podía creer que se hubiera creado una vista perfecta. El desconocimiento del propio valor es otra forma de expresar que no nos amamos a nosotros mismos. Tom era un pintor excelente, y tenía algunos clientes adinerados que le pedían que les pintase murales en sus casas. Sin embargo, no se sabía por qué él siempre se quedaba corto en sus honorarios. Su factura jamás llegaba a cubrir el tiempo que le había llevado el trabajo. Cualquiera que ofrece un servicio o crea un producto que es único en su género puede fijarle cualquier precio. Algunos ejemplos más. O mi compañero está cansado y de mal humor, y pienso que habré hecho yo para que así sea. O alguien me invita a salir un par de veces y después no vuelve a llamar. Supongo que yo debo de haber cometido alguna incorrección. O mi matrimonio se deshace, y me quedo convencida de que el fracaso es mío. O mi cuerpo no está a la altura de los de las revistas de moda, femenina o masculina, y me siento inferior. O si no hago la venta o no consigo el papel, estoy seguro de que no sirvo para nada. O como me asusta la intimidad, no permito que nadie se me acerque demasiado y me refugio en los contactos sexuales anónimos. O no puedo tomar decisiones porque estoy seguro de equivocarme. ¿Cómo expresa usted su desconocimiento de su propio valor? La perfección de los bebés. ¡Qué perfecta era usted cuando era bebé! Los bebés no tienen que hacer nada para ser perfectos, ya lo son, y actúan como si lo supieran. Saben que son el centro del universo. No tienen miedo de reclamar lo que quieren. Expresan libremente sus emociones. Uno sabe cuando un bebé está enojado, y además lo sabe todo el vecindario. También se sabe cuando están contentos, con esa sonrisa que ilumina toda la habitación. Los bebés están llenos de amor. Los más pequeñitos pueden morirse por falta de amor. Cuando ya somos mayores, aprendemos a vivir sin amor, pero los bebés no son capaces de resistirlo. Además, aman todo su cuerpo, incluso sus propias heces. Tienen una entereza increíble. Usted ha sido así, todos hemos sido así. Después empezamos a escuchar a los adultos que nos rodeaban, que habían aprendido a tener miedo, y empezamos a negar nuestra propia magnificencia. Yo nunca me lo creo cuando los clientes intentan convencerme de lo terribles y poco dignos de amor que son. Mi trabajo consiste en devolverlos a aquella época en que realmente sabían amarse a sí mismos. Ejercicio: el espejo. Después pido al cliente que tome un espejito, se mire a los ojos, pronuncie su nombre y se diga: te amo y te acepto exactamente tal como eres. Esto es tremendamente difícil para muchas personas. Es muy raro que alguien reaccione con calma, y no digamos con placer, ante este ejercicio. Algunos lloran o llegan al borde de las lágrimas, otros se encolerizan. Hay quien resta méritos a sus rasgos o cualidades y quien insiste en que no puede hacer algo así. Hasta hubo un hombre que arrojó el espejo al otro lado de la habitación y trató de huir. Necesitó varios meses para ser capaz de establecer una relación consigo mismo en el espejo. Durante años, yo me miré en el espejo solo para criticar lo que veía. Ahora me divierte recordar las horas interminables que me pasaba depilándome las cejas en el intento de hacerme por lo menos aceptable. Recuerdo que solía darme miedo mirarme a los ojos. Este ejercicio tan simple me enseña muchas cosas. En menos de una hora puedo llegar a algunos de los problemas fundamentales subyacentes por debajo del que aparece como problema manifiesto. Si trabajamos solamente en el nivel de este último, podemos pasarnos un tiempo interminable resolviendo todos los detalles, y en el momento en que creemos haberlo arreglado, vuelve a saltar donde no lo esperábamos. El problema casi nunca es el verdadero problema. Una diente estaba tan preocupada por su aspecto, y especialmente por los dientes, que iba de una dentista a otra, y decía que lo único que conseguía era que cada vez se le viera peor. Cuando fue a hacerse arreglar la nariz, no se lo hicieron bien. Cada profesional reflejaba su propia convicción de que era fea. El problema no estaba en su apariencia, sino en su convencimiento de que eso era un problema. Otra mujer tenía un aliento muy desagradable,
Era incómodo estar cerca de ella. Estaba estudiando para ser predicadora, y por debajo de su porte espiritual y piadoso había una furiosa corriente de cólera y celos que estallaba ocasionalmente, cuando ella temía que alguien pudiera estar amenazando su posición. Lo que interiormente sentía se expresaba en su aliento, ofensivo incluso cuando ella procuraba demostrar amor. Nadie la amenazaba, a no ser ella misma. Un día vino a verme un chico de 15 años, acompañado de su madre. Tenía la enfermedad de Hodgkin, y le concedían 3 meses de vida. Comprensiblemente, la madre estaba histérica y era de trato difícil, pero el muchacho, despierto e inteligente, quería vivir. Se mostró dispuesto a hacer todo lo que le dije, incluso a cambiar su manera de pensar y de hablar. Sus padres, separados, estaban siempre discutiendo, y en realidad el joven no tenía una vida hogareña estable. Deseaba desesperadamente ser actor. La persecución de la fama y la fortuna pesaba en él mucho más que su capacidad para el júbilo. Creía que solo podía ser aceptado y reconocido en su valor si se hacía famoso. Le enseñé a amarse y aceptarse como era, empezó a ponerse bien y ahora, ya adulto, actúa con regularidad en Broadway. A medida que aprendía a aceptar el gozo de ser quien era, le fueron ofreciendo diversos papeles. El exceso de peso es otro buen ejemplo de cómo podemos desperdiciar muchísima energía en el intento de corregir un problema que no es el real. Es frecuente que la gente se pase años y años combatiendo el fantasma de la grasa, sin poder rebajar de peso. Entonces culpan de todos sus problemas al exceso de peso, que en realidad no es más que un efecto externo de un profundo problema interior, que, por lo que he podido comprobar, es siempre miedo y necesidad de protección. Cuando se siente asustada o insegura, o le parece que no sirve para, mucha gente se refugia en los kilos extra como una protección. Insistir en acusarnos de pesar demasiado, sentirnos culpables con cada bocado que comemos, repetir todos los rituales a que nos sometemos cuando aumentamos de peso, todo eso no es más que una pérdida de tiempo. Dentro de 20 años podemos seguir en la misma situación, si no hemos abordado jamás el verdadero problema. Lo único que habremos hecho será asustarnos más y sentirnos más inseguros, y entonces necesitaremos pesar más para compensar y obtener cierta protección. Por eso yo me niego a concentrarme en el exceso de peso y en las dietas, porque las dietas no funcionan. La única dieta que da resultado es mental, privarse de pensamientos negativos. Por el momento vamos a dejar de lado ese problema, les digo a mis clientes, mientras trabajaremos antes con otras cosas. Es frecuente que me digan que no pueden amarse porque son tan gordos que, como decía una chica, son demasiado redondos en los bordes. Entonces les explico que son gordos porque no se tienen amor a sí mismos. Cuando empezamos a amarnos y a probarnos, es sorprendente la forma en que desaparece el exceso de peso. A veces los clientes llegan incluso a enojarse conmigo cuando les explico lo simple que es cambiar su vida. Quizás sienten que no entiendo sus problemas. Una mujer se puso muy mal y me dijo que había acudido a la consulta para que le ayudara a preparar su tesis, y no para aprender a amarse a sí misma. Para mí era obvio que su problema principal era un enorme odio hacia sí misma, que invadía todos los aspectos de su vida, incluso la preparación de la tesis. Aquella mujer no podría tener éxito en nada mientras se sintiera tan indigna de todo. Un enorme odio hacia sí misma, que invadía todos los aspectos de su vida, incluso la preparación de la tesis. Aquella mujer no podría tener éxito en nada mientras se sintiera tan indigna de todo. Incapaz de escucharme, se fue llorando, para volver un año más tarde con el mismo problema, amén de muchos otros. Hay personas que aún no están listas, y decir esto no es juzgarlas. Todos empezamos a cambiar en el momento, el lugar y el orden adecuados para nosotros. Yo no empecé hasta después de los 40. El verdadero problema. Heme aquí, pues, con un cliente o una clienta que acaba de mirarse en el inocente espejito, y está en plena conmoción. Con una sonrisa de deleite, lo animo. Bueno, ahora que estamos viendo el verdadero problema podemos empezar a despejar lo que realmente le está obstruyendo el camino. Y le sigo hablando del amor a uno mismo, de cómo para mí el amor a uno mismo comienza con la disposición a no criticarse nunca, jamás, por nada. Observo su expresión cuando les pregunto si ellos se autocritican. Es mucho lo que me dicen sus reacciones. Pero claro que sí. Continuamente. Ahora no tanto como antes. Bueno, ¿cómo voy a cambiar si no me critico?
¿Acaso no lo hacen todos? A esto último les respondo que no estamos hablando de todos, sino de ella o de él. E insisto, ¿por qué se autocritica? ¿Qué hay de malo en usted? Mientras hablan, voy haciendo una lista, y lo que dicen coincide a menudo con su lista de deberías. Sienten que son demasiado altos, demasiado bajos, demasiado gordos, demasiado flacos, demasiado tontos, demasiado viejos, demasiado jóvenes, demasiado feos. Esto último lo dicen con frecuencia los más apuestos y guapos. O si no, para ellos es demasiado tarde, demasiado pronto, demasiado difícil, demasiado. Casi siempre es demasiado algo. Finalmente, cuando llegamos a tocar fondo, me dicen, es que no sirvo para nada. Por fin. Después de todo, hemos llegado al problema central. Se critican porque han aprendido a creer que no sirven para nada. Los clientes siempre se quedan pasmados ante la rapidez con que hemos llegado a este punto. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por efectos secundarios como los problemas corporales, o de relación o de dinero, ni por la falta de expresiones creativas. Y podemos consagrar todas nuestras energías en disolver la causa del problema, no se aman a sí mismos. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. La divinidad siempre me guía y me protege. No corro peligro al mirar dentro de mí. No corro peligro al evocar el pasado. No corro peligro si amplio mi visión de la vida. Soy mucho más que mi personalidad, pasada, presente o futura. Opto ahora por elevarme por encima de mis problemas de personalidad para reconocer la magnificencia de mi ser. Estoy totalmente en disposición de aprender a amarme. Todo está bien en mi mundo. Capítulo 3. ¿De dónde proviene? El pasado no tiene poder sobre mí. Está bien, hemos examinado un montón de cosas, y hemos ido pasando por el sedazo lo que creíamos que era el problema. Ahora nos hemos encontrado con lo que, a mi modo de ver, es el verdadero problema, nos sentimos totalmente desvalorizados, y el amor a sí mismo escasea. Según como veo yo la vida, si hay algún problema, esto tiene que ser verdad. Veamos, entonces, de dónde vino esta creencia. Cómo pasamos de ser un bebé diminuto que conoce su propia perfección y la de la vida, a convertirnos en una persona con problemas, que se siente, en mayor o menor medida, indigna y no merecedora de amor. Aquellos que ya se aman a sí mismos pueden amarse aún más. Piensen en una rosa, desde el momento en que es un capullo. Mientras se abre para florecer plenamente, hasta que se le cae el último pétalo, es siempre bella, siempre perfecta, siempre cambiante. Lo mismo que nosotros. Somos siempre perfectos, siempre bellos, siempre cambiantes. En todo momento hacemos lo mejor que podemos con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tenemos. A medida que tengamos más entendimiento, más conciencia y más conocimiento, iremos haciendo las cosas de otra manera. La limpieza de la casa mental. Ahora es el momento de examinar un poco más nuestro pasado, de echar un vistazo a algunas de esas creencias que han venido rigiéndonos. A algunas personas esta parte del proceso de limpieza se les hace muy dolorosa, pero no tiene por qué serlo. Debemos mirar qué es lo que hay que limpiar antes de poder hacerlo. Si uno quiere limpiar una habitación a fondo, empezará por revisar todo lo que hay en ella. Habrá algunas cosas que mirará con ternura, y las lustrará o les quitará el polvo para darles una belleza nueva. Con otras, tomará nota de que necesitan una reparación o un retoque. Habrá algunas que jamás volverán a servirle, y es el momento de deshacerse de ellas. Las revistas y los periódicos viejos, como los platos de papel usados, se pueden tirar con toda calma a la basura. No hay necesidad de enojarse para limpiar una habitación. Lo mismo sucede cuando estamos limpiando nuestra casa mental. No hay necesidad de enojarse porque alguna de las creencias que guardábamos en ella ya no sirva. Dejémosla partir tan fácilmente como, después de haber cenado,
Arrojamos a la basura los restos de comida. ¿Realmente, buscaría usted en la basura de ayer algo para preparar la cena de esta noche? ¿Y para crear las experiencias de mañana, rebusca en la vieja basura mental? Si una idea o una creencia no le sirve, renuncia a ella. Ninguna ley dice que porque una vez haya creído en algo, tiene usted que seguir haciéndolo para siempre. Veamos, pues, algunas de esas creencias que nos limitan y observemos de dónde vienen. Creencia limitativa: yo no sirvo para nada. ¿De dónde proviene? De un padre que le repitió insistentemente que era un estúpido. El cliente decía que quería ser un triunfador para que su padre se enorgulleciera de él, pero como estaba cargado de culpa, que le creaba resentimiento, lo único que podía producir era un fracaso tras otro. El padre no dejaba de financiarle negocios que siempre fracasaban. El cliente usaba esos fracasos para desquitarse, obligando a su padre a pagar continuamente, pero por supuesto, el que más perdía era él. Creencia limitativa: falta de amor a sí misma. ¿De dónde proviene? Del intento de obtener la aprobación del padre. Nada había menos deseable para esa dienta que ser como su padre. Jamás podían ponerse de acuerdo en nada y estaban siempre discutiendo. Ella solo quería su aprobación, pero no conseguía más que críticas. Estaba llena de dolores físicos, exactamente como su padre, pero no se daba cuenta de que el enojo que sentía era la causa de los dolores, tal como le sucedía también a su padre. Creencia limitativa: la vida es peligrosa. ¿De dónde proviene? De un padre asustado. Otra dienta veía la vida como algo hosco y duro. Reírse era difícil para ella, y cuando lo hacía, temía que le sucediera algo malo. La habían criado con la amenaza de que si te ríes, te lo harán pagar. Creencia limitativa: no sirvo. ¿De dónde proviene? De sentirse abandonado y descuidado. Al cliente se le hacía difícil hablar. El silencio se había convertido en su modo de vida. Acababa de dejar las drogas y el alcohol, y estaba convencido de su inutilidad. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño, y lo había educado una tía que muy rara vez le hablaba, a no ser para darle alguna orden, de modo que el muchacho creció en silencio. Hasta comía solo y sin hablar, y día tras día permanecía solo en su habitación, en silencio. Había tenido un amante, que era también un hombre taciturno. Ambos pasaban la mayor parte del tiempo juntos, sin hablar. Cuando aquel hombre murió, mi cliente volvió a quedarse solo. Ejercicio: mensajes negativos. El ejercicio siguiente consiste en apuntar en una hoja grande de papel todas las cosas que sus padres decían que estaban mal en usted. ¿Cuáles eran los mensajes negativos que usted oía? Concédase el tiempo suficiente para recordar tantos como pueda. Por lo general, con 1 hora está bien. ¿Qué le decían sobre el dinero? ¿Y sobre su cuerpo? ¿Qué le decían del amor y de las relaciones sexuales? ¿Qué le decían sobre su capacidad creadora? ¿Cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que le decían? Si puede, considere objetivamente estos puntos, y dígase, con que de ahí es de donde proviene esta creencia. Ahora busque otra hoja de papel, para profundizar un poco más. ¿Qué otros mensajes negativos oyó usted de pequeño? De sus parientes. De sus maestros. De sus amigos. De figuras de autoridad. De su iglesia. Escríbalos todos, tomándose su tiempo. Esté atento a las sensaciones corporales que vaya teniendo. En esas 2 hojas de papel están las ideas que necesita hacer desaparecer de su conciencia. Son esas creencias las que le hacen sentir que no sirve. Véase como a un niño. Si pusiéramos a un niño de 3 años en medio de la habitación y empezáramos a gritarle, diciéndole que es un estúpido, incapaz de hacer nada bien, que debe hacer esto y no hacer lo otro, y que se fije en los desastres que provoca, y de paso le diéramos algún que otro golpe, al final tendríamos un chiquillo asustado que se sienta obedientemente en un rincón, o un rebelde que destroza cuanto tiene a su alcance. El niño mostraría uno de estos 2 comportamientos, pero jamás llegaríamos a saber qué potencial tenía. Si al mismo niño le decimos cuánto lo queremos y cuánto nos importa, que nos encanta el aspecto que tiene y que es simpático e inteligente, que nos gusta su manera de hacer las cosas y que está bien que cometa errores mientras aprende, y que estaremos siempre a su lado en cualquier situación, entonces, el potencial que muestre ese niño nos dejará alucinados. Todos llevamos dentro un niño de 3 años,
y con frecuencia nos pasamos la mayor parte del tiempo gritándole. Y después nos preguntamos por qué nuestra vida es como es. Si tuviera usted una amiga que siempre lo criticara, ¿querría estar cerca de ella? Quizá de niño lo trataron así, es una pena, pero eso fue hace mucho tiempo, y si ahora es usted quien opta por tratarse de la misma manera, es más triste aún. De modo que ahora tenemos ante nosotros una lista de los mensajes negativos que oíamos de niños. ¿Qué correspondencia hay entre su lista y lo que siente que está mal en usted? ¿Son casi iguales? Probablemente sí. Como base del guión de nuestra vida usamos aquellos primeros mensajes. Todos somos niñitos buenos y aceptamos obedientemente lo que ellos nos dicen que es verdad. Sería muy fácil limitarse a culpar a nuestros padres y ser víctimas durante el resto de nuestra vida, pero no sería muy divertido. Y ciertamente, no nos sacaría del atolladero. Culpar a la familia. Echar la culpa a alguien es una de las maneras más seguras de seguir con un problema. Al culpar a otro, renunciamos a nuestro poder. Entender las cosas nos permite distanciarnos del problema y controlar nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro va siendo configurado por lo que pensamos hoy. Para liberarnos, es imprescindible que comprendamos que nuestros padres hicieron lo mejor que podían dado el entendimiento, la conciencia y los conocimientos que tenían. Cada vez que culpamos a alguien, dejamos de hacernos responsables de nosotros mismos. Las personas que nos hicieron esas cosas tan terribles estaban tan asustadas y desorientadas como nosotros. Sentían el mismo desvalimiento. No tenían la menor posibilidad de enseñarnos nada más que lo que a ellos les habían enseñado. ¿Qué sabe usted de la niñez de sus padres, especialmente antes de los 10 años? Si todavía le es posible averiguarlo, pregúnteles. Si puede saber algo de cuando ellos eran niños, les será más fácil entender por qué hicieron lo que hicieron. Y ese entendimiento le aportará compasión. Si no lo sabe, y ya no puede averiguarlo, procure imaginarse cómo puede haber sido. ¿Qué clase de infancia puede crear un adulto así? Usted necesita saberlo, por su propia libertad. Porque no puede liberarse mientras no los libere, no puede perdonarse mientras no los perdone. Si les exige perfección, también se le exigirá a sí mismo, y será durante toda su vida un desdichado. Elegimos a nuestros padres. Yo estoy de acuerdo con la teoría de que elegimos a nuestros padres. Las lecciones que aprendemos suelen armonizar perfectamente con las debilidades de los padres que tenemos. Creo que todos vamos haciendo un viaje interminable a través de la eternidad. Venimos a este planeta para aprender determinadas lecciones que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Escogemos nuestro sexo, el color de nuestra piel, nuestro país, y después buscamos los padres que mejor puedan reflejar las pautas que han de regir nuestra vida. Hacemos nuestras visitas a este planeta como quien va a la escuela. Si uno quiere hacerse esteticista, va a una escuela de esteticistas. Si quiere ser mecánico, a una escuela industrial. Si quiere ser abogado, a una facultad de derecho. Los padres que hemos escogido esta vez son la perfecta pareja de expertos en lo que hemos decidido aprender. Cuando crecemos, tenemos tendencia a señalar a nuestros padres con un dedo acusador, reprochándoles, mirad lo que me hicisteis, pero yo creo que los escogemos. Escuchar a los demás. Cuando éramos pequeños, nuestros hermanos y hermanas mayores eran dioses para nosotros. Y es probable que, si ellos eran desdichados, se desquitaran con nosotros, física o verbalmente. Quizá nos dijeran cosas como: le diré a mamá o a papá lo que hiciste. Infundir culpa. Tú eres una mocosa y no puedes hacer eso. Eres demasiado estúpido para jugar con nosotros. También es frecuente que los maestros nos hayan influido mucho. En 5º grado, la maestra me dijo enfáticamente que yo era demasiado alta para ser bailarina. Yo le creí, y dejé de lado mis ambiciones en ese campo hasta que ya fue demasiado tarde para encarar profesionalmente la danza. ¿Comprendía usted que las pruebas y las notas no servían más que para ver cuánto sabía usted en un momento dado, o era un niño que sentía que lo que medían era su propio valor? Nuestros primeros amigos comparten con nosotros nuestra propia información errónea sobre la vida. Nuestros compañeros de escuela pueden herirnos profunda y duraderamente con sus burlas. Mi apellido, cuando iba a la escuela, era Looney, y los chicos solían llamarme lunática. También los vecinos tienen su influencia, y no solo por sus observaciones,
sino también porque en casa nos reprendían con un ¿qué dirán los vecinos? Procure recordar que otras figuras de autoridad tuvieron influencia en su niñez. Y por cierto que están las afirmaciones, enérgicas y muy persuasivas, que nos llegan mediante los anuncios de la prensa y la televisión. Demasiados son los productos que se venden haciéndonos sentir que si no los usamos, nos falta clase o somos tontos. Todos estamos aquí para trascender nuestras primeras limitaciones, sean estas las que fueren. Estamos aquí para reconocer nuestra propia magnificencia y nuestra divinidad, no importa lo que ellos nos hayan dicho. Usted tiene sus propias creencias negativas para superar, y yo tengo que superar las mías. En la infinitud de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde hoy estoy. Me dispongo a empezar, desde donde me encuentro ahora, a limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde comience, y por eso ahora empiezo por las habitaciones más pequeñas y más fáciles, y de esta manera no tardaré en ver los resultados. Me fascina estar en mitad de esta aventura, porque sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia. Me dispongo a liberarme. Todo está bien en mi mundo.